Me place presentar al diputado Mario Spross, como le decía anteriormente, diputado dominicano de ultramar, lo que viene a decir, representa a los dominicanos en el exterior, exactamente en Europa. Pertenece actualmente al nuevo partido político Fuerza del Pueblo. Diputado, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, gracias, Carlos. Me acompaña el compañero máximo dirigente de las elecciones de 2020, Roberto Jiménez, coordinador general de la campaña de la Fuerza del Pueblo en Europa. Y agradezco esta invitación a ustedes que me van a permitir dirigirme a los radios escucha de esta emisora que tiene carácter mundial porque es vía internet. Por tanto, tendrán la oportunidad de escucharnos también dominicanos del país y dominicanos del mundo, donde quiera que se encuentren. Hace unos días hablamos con el diputado en la República Dominicana y estaba justamente en pleno proceso lo que era la candidatura de Leonel Fernández. Quisiera que nos pusiera al tanto precisamente de lo que es hoy Fuerza del Pueblo en la política de la República Dominicana. Desde el año 2012, a raíz de la salida del presidente Leonel Fernández como jefe del Estado dominicano y el ascenso al poder del actual presidente del país, se iniciaron los aprestos de un grupo de dirigentes del partido viejo nuestro para difamar y desintegrar la figura política en el país de Leonel Fernández, al extremo que terminamos en el 2015 con una modificación de la Constitución, y para no dividir el partido oficial del gobierno, el presidente Leonel Fernández permitió un acuerdo político de 15 puntos para evitar eso. En virtud de eso y sabiendo ya cómo pensaban nuestros adversarios internos dentro del partido viejo que dejamos atrás y del cual yo fui electo en el año 2012 y ratificado en el año 2016 como diputado de los dominicanos y dominicanas que residen en el exterior, pues nos preparamos para una batalla política a lo interior del partido y en el país. Organizamos a los dominicanos y dominicanas en un movimiento digital y presencial, llegando a tener 2 millones de dominicanos registrados simpatizantes del compañero presidente Leonel Fernández, y realmente nos dio sus resultados. Cuando llegue el momento oportuno, el presidente actual, queriéndose perpetuar en el poder, intenta de nuevo modificar la Constitución en el año 2019. 36 diputados que se han hecho llamar por la población dominicana como diputados de la patria, nos opusimos de manera radical a una nueva modificación de la Constitución que ya se había hecho en el 15 y que ya era una modalidad de los presidentes del país de toda la historia, de los más de 175 años de existencia, para perpetuarse en el poder, parecido a la otra dictadura de Leonidas Trujillo, que duró 30 años en el poder y que el presidente actual quiso seguir esa línea general para convertir el país en antidemocrático. De ahí surge una convención, unas primarias internas que se celebran el 6 de octubre del año pasado, donde de ninguna de las maneras podía el gobierno, la parte oficial, ganarnos las elecciones, porque las simpatías estaban en la figura del expresidente de la República, Leonel Fernández. En vista de un fraude colosal, que en el día de ayer la empresa que está haciendo una auditoría forense a los equipos técnicos de las elecciones que se hicieron, pues ha demostrado que sí se pudo haber hecho un gran fraude, porque el QR, que es el código del documento de identidad dominicano, de la cédula, podía ser valorado desde un móvil. Y se vio claramente muchos videos donde personeros del gobierno hacían fotografía y compraban la cédula vía los móviles para insertar ese voto en el tema electoral electrónico. Ayer hay un revuelo en la República Dominicana, aún ahora que ya nosotros abandonamos ese partido y que creamos la Fuerza del Pueblo. Como tú sabrás, porque estás muy enterado de la parte política de Latinoamérica, nosotros hicimos un trabajo y convertimos esa fuerza que teníamos dentro del Partido de la Liberación Dominicana en un partido independiente que, para participar en el proceso político electoral de mayo próximo, pues nos anclamos y nos fusionamos con un partido que ya tenía más de 40 años de existencia,
que hablamos del Partido de los Trabajadores Dominicanos, en un acuerdo con sus dirigentes para fusionar la fuerza nuestra, que le llamamos la Fuerza del Pueblo, con ese partido. Logramos que ellos, en un congreso extraordinario, cambiaran el nombre, designaran a Leonel Fernández presidente de ese partido, y hubo un proceso de litigios en los tribunales que hemos ido ganando uno a uno cada uno de los procesos. Quisiéramos saber, diputado, cómo marcha esa candidatura de Leonel Fernández a la presidencia. Mira, apenas hace una semana, unos días, que el Tribunal Superior Electoral Dominicano nos da la razón y reconoce el nuevo nombre del partido La Fuerza del Pueblo, los símbolos que se aprobaron en el Congreso y la candidatura del propio presidente Leonel Fernández, porque tenía algunas controversias con la ley 3318 del partido político, que era inconstitucional y que nosotros votamos en contra. Y el tribunal nos ha dado la razón de que es inconstitucional en muchos aspectos de los articulados que tiene esa ley. Por lo tanto, estaba en entredicho si podía ser o no ser el presidente Fernández candidato a la presidencia después de haber participado en las primarias internas abiertas del partido que dejamos atrás. Sin embargo, hoy ya es una realidad que es el candidato oficial del partido de la Fuerza del Pueblo, pero además de 5 partidos más que lo encabezan: el Partido Reformista Social Cristiano, que está en el lugar 3 de los partidos del país, el Partido Fuerza Nacional Progresista, el PQDC y el PUM. Son partidos que llevan como candidato a Leonel Fernández en estas próximas elecciones. Si tú observas una encuesta que sabemos que fue manejada recientemente, ya al Partido de la Fuerza del Pueblo, como partido que se desconocía todavía hasta hace una semana que era oficial, ya le da un 11% de aceptación popular. Sin embargo, a la figura de Leonel Fernández, esa encuesta, que no es la realidad del país, pero ellos ya reconocen que Leonel tiene en este momento un 19% de la simpatía nacional, que es de la división del partido oficial y nosotros. Sin embargo, el candidato de ellos tiene apenas un 28%. Sin hacer campaña y sin comenzar el proceso de la campaña del presidente, estamos apenas a 9 puntos del partido oficial. Claro, la oposición tradicional, que sacó un 36% en las elecciones del 2016, se coloca con esta diferencia en un 43% de simpatía de su candidato y en un 38% como partido. Sin embargo, eso nos dice a nosotros que no habrá un ganador en la primera vuelta en la República Dominicana, y que habrá una segunda vuelta para elegir, porque ya se elige con el 50+1 de los votos emitidos. El presidente Fernández va a quedar posicionado por lo menos en segundo lugar, con más del 30% de los votos emitidos, y eso lo dice que en apenas días ya tenemos un 20% de simpatía popular sin hacer campaña. Digamos que Leonel Fernández tiene vía libre para ser nuevamente presidente de la República Dominicana. Así es. Había un movimiento en una ciudad del país llamada Santiago de los Caballeros, que es la segunda en importancia de la República Dominicana, donde un candidato a alcalde, que fue alcalde, por cierto, de Santiago de los Caballeros, había enunciado un eslogan: con la fuerza del pueblo, un eslogan. Y quizá ese señor, que hoy es socio, candidato de uno de los socios del gobierno, hablo del PRD, sí, que fue candidato por el PRD, que ese señor se había ido del PLD justamente y ganó las elecciones fíjate, se fue del PLD, enfrentó al PLD en el 2012 y le ganó las elecciones al propio partido que él era miembro, y se fue con otro partido, que fue el PRD. Ese señor, pues, utilizó ese eslogan para la campaña y reclamaba que él fue el primero en hablar de eso. Bueno, o sea, cada cosa son políticas y son institucionales. Nosotros los registramos y eso se logró, porque también fue nuestro eslogan de campaña, que con la fuerza del pueblo venceríamos al Estado, venceríamos al gobierno y lograríamos relanzar la política honesta de la República Dominicana. ¿Cómo marcha la campaña entonces ya en lo que corresponde a Europa? Porque usted es el diputado de ultramar, como lo decíamos al principio. Estamos hablando de los dominicanos en el exterior y en este caso particularmente de los dominicanos radicados en España y Europa. Cuando decidimos
postularnos como candidato de la figura del diputado de ultramar que inicia en el 2010 con la modificación de la Constitución Dominicana que crea la figura del diputado de ultramar, dándole importancia a más de 2 millones de dominicanos y dominicanas que residimos en el exterior para tener voz en el Congreso Nacional. A raíz de ese momento nos decidimos irnos al Congreso Nacional siendo funcionario diplomático. En ese momento éramos ministro consejero encargado de negocios de la embajada nuestra en España, y antes habíamos sido cónsul general del país de 2004 hasta el 2011. Abandonamos la diplomacia con el objetivo de impulsar un proyecto que ya habíamos desarrollado en el consulado, que era un problema que tenemos los dominicanos y que seguimos teniendo ahora más acuciante, más agudizado, que es el problema del retorno al país, el problema de la repatriación de funerales, el problema de que se dé la oportunidad de investigar nuestros problemas y darle soluciones. Para eso nosotros propusimos crear una ley que se llama la Ley del Instituto del Dominicano en el Exterior, que tendría como objetivo fundamental informar al dominicano, crear un seguro de repatriación universal, porque ya yo lo había creado como cónsul general en Madrid y se extendió a toda España, llegando a tener inclusive más de 10.000 afiliados pagando 20 euros al año para poderse repatriar si falleciesen aquí en Europa. Eso no fue posible generalizarlo, porque nadie que esté vivo cree que se va a morir, y a veces relega ese tipo de cosas para un segundo plano. Sin embargo, logré que los dominicanos de España se inscribieran en un gran porcentaje que significó el 10% de la población dominicana radicada en España. Pero esa no era la solución. La solución era que todos estuviésemos vinculados a eso y que nadie tuviese problema al momento de fallecer para llevar los restos mortales a la República Dominicana, lo que quisiesen llevarlo. Sin embargo, nuestra ley fue maltratada, desvinculada por el presidente de la República Dominicana, hoy Danilo Medina Sánchez. Cuando, después de ser aprobada la ley, el 26 de junio del 2015, a unanimidad del Congreso Dominicano, el mismo presidente emite una ley paralela vía el Senado, y como yo se da bloqueo en la Cámara de Diputados, porque el reglamento interno de la Cámara establece que cuando hay dos leyes que chocan, de diputados o de cualquier organismo que lo presenta, pues hay que fusionarlo para sacar lo mejor de ellas y hacer una ley de consenso. Sin embargo, no fue así, ni lo quisieron manejar así. ¿Cuál fue la realidad de ese proyecto? Que terminó eliminando la repatriación de cadáveres, que terminó eliminando el tema del retorno digno para los vivos que quieren invertir en el país y para los que están en calidad de exclusión social, que había que ayudarlos con pasajes, con ayudas económicas, con temas sociales alrededor del país, que eso establece la ley. Y se elimina también el tema de la creación de un observatorio de investigación para ver cuáles son los problemas y qué solución se le puede dar a los problemas de los dominicanos que vivimos en el exterior. Porque vinimos aquí por necesidades, no porque queríamos, no somos turistas. Venimos a buscar nuevas condiciones de vida. Entonces el Estado Dominicano, aunque no nos puede resolver aquí, tiene la obligación de ver cómo están sus ciudadanos y cómo se les trata en esos países. Por lo tanto, esa ley fue desvinculada totalmente. El presidente Danilo Medina engañó al dominicano del exterior. El presidente Danilo Medina fue totalmente agredido al dominicano. Es enemigo del dominicano del exterior, porque también presentamos otra ley. Y además, en esa ley, el presidente permite la creación de una empresa privada que aumenta el precio de 20 euros que cobrábamos a nivel del consulado, que era un seguro colectivo, pero con una empresa privada, que el consulado era intermediario, en nombre de todos los dominicanos. Y ellos suben el seguro de 20 euros o 25 que costaba en el 2011 a 50 euros. Y hacen una compañía universal para asegurar a todos los dominicanos del exterior. Pero más aún, para que vean que es un tema comercial, obligan a todo el extranjero que va al país a sacar una visa, y que esa visa le obliga a tener un seguro solo con esa empresa. No hay libertad de empresa, porque era fortalecer esa empresa, que de seguro que dentro de los socios ocultos ahí deben haber algunos funcionarios, porque permitir que te cobren 100 y pico de euros o de dólares por un seguro de repatriación cuando otros países lo tienen, pero lo tienen libre para hacerlo con cualquier empresa comercial que exista en el país. Diputado, ya para finalizar, ¿qué mensaje le desea enviar a los dominicanos que hasta ahora nos escuchan? Que la fuerza del pueblo
ha nacido para continuar los principios de los trinitarios, de los fundadores de la República, que Juan Pablo Duarte lo fundó, dependiendo de sus intereses personales y familiares, para crear una democracia real en la República Dominicana, para seguir los ideales de Juan Bosch, un hombre que fue totalmente despegado de la parte metálica, comercial, un hombre que escribió 54 libros en su historia, un autodidacta, un hombre que vivió para defender al país y que creó el Partido de la Liberación Dominicana justamente para liberarnos de los problemas de salud, de educación, de vivienda, de democracia, de inseguridad, y eso es lo que ha promocionado el presente gobierno de Danilo Medina. Allá hay mucha inseguridad, allá hay un problema migratorio que en la entrevista anterior quizás se sacó de contexto lo que yo quise decir. Yo soy un inmigrante y defiendo la migración. Ahora bien, la migración debe ser controlada, porque en el caso de España o de Europa o de Estados Unidos tienen sus controles. Y cuando una persona comete un delito o comete un problema, esa persona es juzgada y deportada. Cuando no cumple la ley migratoria es intervenida por los tribunales y es deportada. Entonces los países tienen que controlar la migración. Nosotros tenemos un país vecino muy pobre, quizás el más pobre de América y entre los más pobres del mundo, que es Haití, y entendemos la situación, pero no tenemos la capacidad ni en territorio ni económica para solventar ese problema. Y hay más de 1 millón de dominicanos, porque hay un descontrol en la migración. No están aplicando la ley 28504. No es que lo deporten, es que le obliguen a documentarse. Es que lo obliguen a documentarse para que trabajen legalmente y tengan seguridad social, y tengan trabajo, y tengan pensiones. Diputado, yo le agradezco, sí, efectivamente, que debe ser punto. Quise aclarar eso, sí, porque en la otra entrevista hubo un malentendido en las redes. Sí. Y lo que yo busco es que se aplique la ley y que ellos puedan entrar al país en condiciones dignas, que puedan trabajar con seguro social, con salud, con pensiones y con sus derechos como los dominicanos. Debo decir, eso es lo que me interesa a mí. Y no dejar entrar a la gente en masa descontrolada, porque también tenemos un problema con la salud pública que no está planificada, con la educación que no está planificada y con la forma de vida arrabalizada que tendrían que vivir si no tienen condiciones dignas de seguridad y de documentación. Sí. República Dominicana también enfrenta el reto de la inmigración irregular, como yo creo que sin duda alguna es uno de los grandes retos de muchos países hoy en día. Acá España, la Unión Europea, en el caso de América Latina, lo vemos también en los Estados Unidos, digamos que es uno de los grandes retos de estos tiempos. Diputado, sé que su agenda está repleta para el día de hoy y el tiempo ya nos ha dicho fin, de manera que le agradecemos inmensamente su visita a nuestros estudios y le deseamos muchos éxitos en sus nuevas aventuras políticas. Gracias Jorge, gracias Carlos, gracias a Latino 107.9 y todos los radioescuchas que no han podido valorar nuestra intervención, que sepan que en la República Dominicana todavía hay esperanza, que Leonel Fernández es un hombre todavía con una edad posible para seguir desarrollando los principios bochistas y la liberación del pueblo dominicano. Confíen en su patria y piensen que podemos retornar con dignidad, con moral y con éxito a la República Dominicana.